que decir, dice, ustedes ya no son niños, ustedes son hijos, dice, son herederos, ¿sí? Habla de madurez, por supuesto, pero quiero quedarme con la parte que dice que Él nos ha dado su espíritu, dice, el cual está dentro de ustedes, el cual clama, papito mío. O sea, nuestro espíritu, en el momento que usted aceptó a Cristo, que usted recibió al Señor en su corazón, el Espíritu Santo que está dentro suyo, clama, Padre mío. ¿O tiene a Jesús en su corazón aquí? ¿O no? ¿Si hay alguien? ¿Sí? O sea, el Espíritu que está dentro de nuestro Espíritu Santo, que dice que el Padre dejó como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como el que nos ayuda a orar, el que nos ayuda a interceder, el que nos enseña todas las cosas, está dentro nuestro y dice que el Espíritu clama, Padre mío. Padre mío. ¿Amén? Entonces, dice que, y da el contexto de la palabra, dice que aquel que ya no estamos en esclavitud, o sea, el que no tiene padre es un esclavo. Podemos tener gente dentro de la iglesia, como siempre digo, sirviendo a Dios, creyendo en Jesús, ¿sí? Pero no teniendo la revelación del Padre. Sirviendo como esclavos, pidiendo como esclavos, como siempre digo, viviendo como esclavos, como este joven de Lucas 15, dice que era un hijo que pidió su herencia, se fue y después que se alejó del Padre, la fuente, dice que vivía como un esclavo. Vivía peor que un esclavo, no tenía ni para comer. Y es lo que está pasando hoy en día con la iglesia a nivel mundial. Lo vimos reflejado en Buenos Aires. En un momento uno de los apóstoles le hace un llamado a la paternidad, dice, ¿cuántos no tienen un padre? No tienen a Dios como padre, o están heridos, no tienen un padre espiritual, no tienen el sentido de paternidad, no entienden paternidad, ¿cuántos están heridos? Y medio estadio pasó adelante. Entre ellos apóstoles, pastores, líderes, y yo me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una persona servir a Dios? ¿Cómo puede una persona decir, yo sirvo a Dios, tengo revelación de Dios, si no tiene a Dios como padre? Si no entiende paternidad. Y ahora le dan algunas características, yo he predicado hasta el cansancio de esto. Entonces cuando hoy el Señor me decía a la mañana, digo, Señor, dice, yo me voy a revelar como padre a muchos. Hay gente que todavía no se le ha revelado la paternidad. Y como yo siempre digo, ¿cómo sé que la persona no se ha revelado la paternidad? Porque vive como esclavo. Porque piensa como esclavo. Piensa como esclavo. Piensa como este joven, cuando él se aleja del padre, el tiempo no dice cuánto tiempo, pero dice que tuvo un tiempo fuera de la casa, él era hijo, él tenía revelación de que era hijo porque pide herencia, sabía que tenía herencia, o sea que entendía que era hijo, que le correspondía herencia, pero se va. Y lejos de la fuente del padre, su mentalidad empezó a cambiar. Y empezó a verse como un esclavo. Se gastó el dinero y empezó a verse como esclavo. Y decía, ¿por qué? Porque dice, volveré a mi padre y le diré, haceme como un jornalero, haceme como un esclavo. Falta de revelación. Eso habla de gente que muchas veces se equivoca. ¿Cuántos nos equivocamos acá? Y pecamos, y nos equivocamos, metemos la pata, y en vez de acercarnos a Dios como padre, queremos volver a Dios como un jornalero. Como un esclavo. Señor, me equivoqué, y bueno, ya no soy tu hijo, soy tu hija. No, eso no cambia. Seguís siendo hijo, hija de Dios. Y lo he dicho hasta el cansancio. Pero ¿cómo me doy cuenta? Cuando hay gente que dice, ni me atrevo a hablarle a Dios. Gente que peca, gente que se equivoca. Bienvenidos todos los que se equivocan acá. Pero en vez de ir a Dios, se aleja de Dios. Se aleja de Dios, se aleja de la iglesia. Ni siquiera ora. No, pues si yo soy muy pecador, yo soy muy malo, yo metí la pata, Dios ya no me quiere, Dios me está esperando para castigarme. No, Dios no es así. ¿No están de acuerdo conmigo? Lo que intento en esta noche es que vos puedas revelar, se te pueda revelar a Dios como se me reveló a mí como padre. Cuando yo más complicado estoy, cuando más me equivoco, cuando me meto la pata, es cuando más me acerco al Padre. Yo pienso de esa manera, o sea, no me alejo de Él. Porque es el único que me puede salvar. Es el único que me puede ayudar. Pero hay que tener revelación para eso. Para uno caminar libre, para caminar con herencia, para caminar en el camino de Dios bien, con problemas como todos tenemos problemas. Pero caminar una vida no de esclavo, sino una vida de herencia, decir yo todo lo que es del Padre es mío, yo tengo que se me tiene que revelar Dios como Padre. Y cuando hablo de revelar, tiene que ser por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Si usted se levanta pensando todos los días como un hijo, su día va a ser diferente. ¿O no? Como una hija de Dios. Tu vida es diferente. ¿Por qué hay días tan amargados de algunos? ¿Por qué hay días tan complicados de algunos?
Y no saben cómo hacer para sobrellevar la vida. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es su Padre, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo es tu papá. Y decimos, gloria a Dios, qué lindo, nos ponemos contentos y quizás usted salga emocionado acá. Pero no es cuestión de que salga emocionado, es cuestión que salga con revelación para vivir mañana. ¿Cuántos dicen amén? Este hijo era heredero, pero ¿sabe qué? Comía la comida de los chanchos. Es más, no le daban tampoco. Y así hay mucha gente, siendo hijos en la iglesia, ¿por qué no prosperan? ¿Por qué no avanzan? No estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de ¿por qué no avanzan? ¿Por qué siempre en el mismo lugar? ¿Por qué siempre con los mismos problemas? Porque no se le ha revelado la paternidad. Porque no tiene acceso. Cuando vos no se te revela la paternidad, no tenés acceso al Padre. Imagínense a mi hijo que quiera algo, mis hijos quieran algo, ¿a quién tiene que ir a pedirle? Al Padre. ¿O no? Pero si a ellos no se les revela que su Padre es el proveedor, que su Padre es el que le puede dar todo y que está a disposición para ellos siempre, o sea, no, van a vivir una vida seca, una vida con necesidades. Entonces Dios no quiere que vivamos una vida de necesidad, porque dice que eres un Padre bueno, un Padre proveedor. Este joven, dice que se va, era el pródigo, cuando habla de pródigo quiere decir próspero. Una de las características del pródigo es próspero, heredero, quiere decir. Alguien bendecido, alguien próspero. Esa es la palabra pródigo, yo siempre lo enseño. Pero ¿cómo vuelve? Vuelve mal. Vuelve hasta su mentalidad le cambió. Se fue como alguien diciendo, usted lo ve prepotente pidiendo la herencia del padre, dame la herencia, dame lo que es mío. Pues sí, wow, qué identidad tenía. El hombre sabía que le correspondía. Se equivocó, por supuesto. Pero vuelve como un jornalero. Vuelve como alguien totalmente distinto. ¿Cuál fue el error? Alejarse de la fuente. Porque siempre le he enseñado, pero repito por hay gente nueva, padre es fuente. Cuando la palabra padre, tanto en hebreo como en griego, es fuente, fuente de vida. Es una fuente. Cuando yo me alejo de la fuente, me empieza a faltar. Y no estoy hablando de cosas económicas, me empieza a faltar todo. Me empieza a faltar identidad, me empieza a faltar seguridad, me empieza a faltar visión, porque Él es la fuente de todo. Nuestro Padre Celestial es la fuente de todo. Si vos te alejas de la fuente, o es más, algunos ni siquiera nunca se acercaron a la fuente. Y nunca entendieron que Dios es la fuente de todo. ¿Necesitas prosperidad? ¿Cuánto necesitas prosperidad? ¿Cuál es la fuente? Dios. ¿Necesitas seguridad? ¿Necesitas amor? ¿Necesitas paz? ¿Quién es la fuente de todo? Es el Padre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces eso te hace caminar seguro. La revelación del Padre. ¿Amén? Entonces Jesús en todo momento, como yo siempre digo, Él habló del Padre. En el Congreso de Buenos Aires algo que decía, un predicador que tocaba cerca decía, Jesús todo el tiempo caminando con sus discípulos. ¿Sí? 3 años y medio. Y en un momento Felipe se le presenta y le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí? Y estaban caminando con el Padre. Porque Jesús le dice, el que me ve a mí, vio al Padre. Todo el tiempo Jesús reveló al Padre. Porque Él decía, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Lo que yo he visto a mi Padre hacer, eso hago. Él todo el tiempo vino a revelarles al Padre. Pero ellos no lo entendían. Estaban con el Padre, estaban con Él, porque era el Padre mismo, a través de Jesucristo, el Hijo revelando al Padre, y ellos no lo entendían. Y así hay mucha gente en la iglesia que no entiende paternidad, que no entiende. Amén. Puede caminar con el Padre, tiene toda a su disposición, pero no toma las cosas. Decirle que tiene a tu lado, hay muchas cosas a tu disposición del Padre, que son del Padre, que son tuyas. Que son tuyas. ¿Por qué vivir en necesidad entonces? ¿Por qué vivir en necesidad? ¿Por qué vivir angustiado? ¿Por qué vivir con falta de paz? ¿Por qué vivir inseguro del mañana, de lo que vendrá? Si sabemos que el Padre cuida de nosotros. Dice la Biblia que ni una hoja cae a tierra si no es por la voluntad del Padre. Dice la Biblia que Él tiene contados hasta los cabellos de tu cabeza. Entonces, ¿por qué te preocupas? Dice, Él tiene cuidado de ustedes, dice la palabra. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan si Él tiene cuidado de ustedes? ¿Cuándo viene el afán? Cuando uno no tiene revelación del Padre. Cuando usted no tiene revelación del Padre que usted tiene. Ahí viene el afán. ¿Amén? Viene el afán, la preocupación, la ansiedad, la depresión. Entonces nos tiene que revelar el Padre. Y eso es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero es aprender a vivir bajo la cobertura del Padre también. Es aprender a verlo a Dios como Padre y aprender a vivir bajo su cobertura. No es que salgas de acá y se te olvide.
No es que te emociona que digas, tengo un Padre Celestial y lo podemos llegar a escribir en las redes y lo podemos, pero hay que vivirlo. Y en este tiempo más que nunca, hay que vivirlo. Vienen tiempos difíciles para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Tiempos finales, tiempos difíciles. Aquel que no esté aferrado y no entienda que tiene un Padre que lo cuida, lo protege, dice que los tiene en el hueco de su mano, dice la palabra. Él nos tiene en el hueco de su mano, dice que somos la niña de sus ojos, que somos especial tesoro para Él, que somos plantíos de Jehová, somos sus hijos. Si no se nos revela eso, vamos a vivir como porteoceros, vamos a vivir como esclavos. Como esclavos. Sin entender que tenemos herencia. ¿Amén? Jesús vino todo el tiempo a mostrar al Padre. ¿Sí? Aún cuando les enseña a orar. Yo siempre lo enseño. Le dice en Mateo 6, le dice, cuando ustedes oren, ¿cómo tienen que orar? ¿Cómo le hemos enseñado a orar a usted? Como hijo. Dice, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Diga, Padre mío. Padre mío. ¿Cómo debemos orar? Como hijos. ¿Cómo ora usted? Padre. Padre mío. ¿Sí? Cuando se levanta a la mañana, yo cuando me levanto a la mañana digo, buen día papá, buen día Dios, mi Señor, buen día papá. Lo primero que hago. ¿Lo hace? ¿Cuánto lo hacen? Es importante. Gracias Jesús. Yo siempre hablo, cuando a mí me vino la revelación de la paternidad de Dios, se me terminaron todos mis problemas grandes. Sí tengo situaciones todos los días, pero sé que Dios está en control. Sé que Dios está en control. Que mi Padre está en control. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Sí, Él continuamente estaba revelando la paternidad. ¿Sí? La Biblia dice que Él es nuestro Padre. Juan 16 dice, Jesús le enseñaba a sus discípulos, todo lo que ustedes pidan al Padre, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, dice, lo van a recibir. No está diciendo lo que le pidan al Padre. ¿Usted a quién le pide? Al Padre Celestial. En mi nombre, dijo Jesús. Todo lo que usted le dice a sus discípulos, todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, Él se lo va a dar. Wow. ¿Cuántos son padres acá? ¿Usted le niega algo a sus hijos? Si te lo pide, si vos sabés que lo necesita. Si vos sabés que tu hijo necesita algo y vos lo tenés, ¿se lo negás? No. Si sabés que lo necesita y yo lo tengo, se lo voy a dar. Porque es una de mis funciones, proveer. Diga proveer. Dios es un proveedor. Padre proveedor. Pero hay gente, como siempre digo, que ha sido abandonado por un padre natural, herido por un padre natural, un padre espiritual, y no puede ver a Dios de esa manera. Si usted no tuvo un padre natural, como siempre lo hablo lo mismo, porque esto es sanidad. Si vos tuviste un padre natural, porque padres naturales perfectos no hay, si tuviste un padre natural con errores, va a tender a ver a Dios de la misma manera. Siempre lo enseño porque es importante eso, a partir de ahí. ¿Amén? Dios no falla. Dios es un padre bueno, un padre que te ama con amor incondicional. ¿Sí? Y algunos dicen, bueno, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Pero vuelvo y repito, la revelación se vive. Uno sabe que una persona tiene revelación a través de lo que vive. ¿Cómo yo sé que usted tiene revelación del Padre? Por lo que vive. ¿Cómo vive? ¿Como hijo o como jornalero? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo enfrentamos la vida mañana? Como hijos. Yo siempre digo un chiste, ¿no? El que tiene pensamiento de hijo, o sea, va con el pecho inflado mañana. Soy hijo del Rey de Reyes. Pero no estoy hablando de orgullo, soberbia, sino de seguridad de quién es mi Padre. ¿Amén? Camina diferente. Camina con la frente en alto, camina como hijo, como hija de Dios, donde se presenta, donde vos vas, no sos cualquier cosa, sos un hijo de Dios. Una hija de Dios, no sos cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Se termina el problema de inseguridad, de muchas cosas. ¿Amén? Salmo 68:5 dice, quizá alguno no tiene un padre natural. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Wow. Dice que Él es padre de huérfanos. Todos nosotros éramos huérfanos, espiritualmente hablando. Éramos huérfanos. Y dice Gálatas que Él nos adoptó por medio de Jesucristo como hijos. En el momento que usted aceptó a Jesús en su corazón, fue adoptado por el Padre como hijo. ¿Sí? Adoptado, fuiste tomado como hijo, como hija.
Dice que a los que le recibieron, dice Juan, le dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron en su corazón? ¿Aceptaron a Jesús? Bueno, tenés el derecho legal, legalidad, no te lo quita nadie. Y yo cuando hablaba con el Señor de la mañana le decía, ¿y por qué me hace repetir esto? Si yo lo he repetido cantidad de veces. Lo has repetido, pero hay gente que no se lo ha revelado. ¿Y por qué? Por su forma de vivir. Por su forma de vivir. Por su forma de pensar. Por su forma de ver a Dios. Lo ven a Dios como un Dios lejano. Como un Dios que está de vez en cuando. Como un Dios que algunos ven a Dios de esta manera. Cuando oraba ahí, decía, hay uno que ven a Dios de esta manera. Dios le hace todas las mañas a aquel, pero de mí se olvidó. Dios tiene preferido, dicen algunos. Ay, ¿en qué lío me estoy metiendo? Hay gente que dice, Dios tiene preferidos. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Todos sus hijos son iguales. Todos somos iguales. Nos ama a todos por igual. No es que somos iguales, nos ama a todos por igual. ¿Amén? ¿Me explico? Pero hay gente que dice, Dios tiene preferidos. Y eso es lo peor que hay. Eso habla de que no se te ha revelado el Padre Celestial. Porque alguien dice, pero ¿cómo al apóstol Dios le responde? A mí no, que Dios lo ama más al apóstol. No. Dios te ama igual que a mí. ¿Cuántos dicen amén? El tema va en la revelación. El tema es lo que vos pensás de Dios, lo que vos se te revela de Dios, del Padre. Los hijos tienen acceso, ahora voy a hablar de eso. ¿Amén? Entonces, todos los que lo recibieron, Juan 1:12 dice que todos los que lo recibieron tienen el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Sí? Se puso nombre, hijo de Dios. Legal. Eso no se puede quitar, no se puede borrar. Por más que usted se vaya de acá y peque mañana y haga todo lo que quiera hacer, usted sigue siendo hijo de Dios. Y mire lo que estoy diciendo. Con eso no estoy diciendo que usted va a hacer lo que quiera. Porque el pecado te puede hacer mal. Pero seguís siendo hijo. Pero hay gente que piensa que no es hijo. Que piensa que porque se equivocó, Dios ya lo descartó. Dios no descarta a nadie. Levante su mano y diga, Dios no descarta a nadie. Si alguien se ha sentido de esa manera, cambie esa forma de pensar. Dios no descarta a nadie, no desecha a nadie, no abandona a nadie. ¿Amén? Me tomo este tiempo porque es importante. Porque no podemos alcanzar mayores niveles, no podemos lograr cosas, no podemos ir por la gloria posterior, por lo que Dios va a hacer este avivamiento que está haciéndose en Argentina, si no se nos revela. Si no se revela esta verdad. ¿Amén? Hay mucha gente que dice servir a Dios, pero sigue siempre igual. Porque todavía no conoce a Dios como Padre. Todavía sigue herido en su corazón. Todavía sigue herido contra sus padres, contra su mamá, herido contra el que le hizo daño. ¿Por qué? Porque todavía no conoce a Dios como Padre. Si hay alguien, y después voy a orar por personas específicas que Dios me habló, hay gente que todavía puede estar herida contra un padre natural, contra un padre espiritual. Y eso no te deja acercar a Dios como Padre espiritual. ¿Amén? Las heridas no nos dejan acercar. ¿Qué es lo que produce la paternidad? Siempre lo enseño. Donde hay paternidad, cuando uno tiene revelación de Dios Padre en una iglesia, en un lugar donde se revela a Dios como acá, como Padre, se termina toda maldición. La esclavitud que dice ahí Gálatas es una maldición. Maldiciones. Maldiciones son cosas que te persiguen. Que te persiguen. Vos decís, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿No será que todavía Dios no se te reveló como Padre? ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué la iniquidad me persigue? ¿Por qué siempre no cometo los mismos errores? ¿Por qué siempre no puedo salir de ese ciclo de esclavitud? Maldiciones que se rompen a través de la paternidad de Dios. No hay otra. No hay otra. Y a través de la revelación de la paternidad. ¿Amén? Cuando hay paternidad, un padre da identidad. ¿Sí? Sabemos quiénes somos. A mí me pueden decir lo que quiera usted. Cualquiera me puede atacar, me puede decir lo que quiera, pero yo sé quién soy. Tenés identidad. Pero hay gente que le vienen y le cuestionan algo y ya dice, ay, no sé, ya no sabe ni quién es. No, sos hijo, hija de Dios. Amén. Identidad. A mí nadie me puede robar. El diablo no puede venir a robar mi identidad. A vos tampoco. El problema, la situación X que puede estar pasando, no te quita tu identidad de hijo, de hija. Entonces, ¿dónde hay paternidad e identidad? Identidad.
Yo sé quién soy. Usted sabe quién es. Amén. Le cuento un chiste. Algo que me pasó en Buenos Aires. Es importante la identidad. Pasamos adelante y llaman a todos los apóstoles. Adelante, el apóstol mandó para ministrar a los apóstoles, a los padres espirituales, los que dan paternidad, que dan cobertura. Y paso adelante estaban los ujieres, gente grande. Y cuando pasamos con otro joven como yo, pasaban todos gente grande, toda la mayoría son apóstoles todos grandes. Pasamos, y me dice, me para. Y se le para solamente para apóstoles. Dice, ¿sos apóstol? Sí, le digo, somos apóstoles. Y me miró, así, pero así, de arriba abajo, claro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Si el otro se vuelve, voy a decir, no, yo sé quién soy. A Pablo le decían, este no es apóstol, este lo criticaban, él sabía quién era. Él decía, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Identidad. ¿Tú tienes identidad de quién es? No por un título, sino quién soy, en Dios. ¿Quién sos en Dios? ¿Amén? Hijo. Digamos, el título más importante que puede tener es ser hijo de Dios. Pero estoy hablando de identidad. ¿Sabés quién sos en Dios? Lo que haces en Dios. ¿Sí? Lo que haces no te da identidad. Pero sí tenés que saber quién sos en Dios. Lo que valés para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús decía, yo hago lo que mi Padre he visto hacer. Él tenía identidad. ¿Sí? Siempre doy el ejemplo en 1 Samuel 10, creo que está. En el Antiguo Testamento habla mucho de paternidad, habla mucho de la paternidad. En un momento dice que Saúl entra en una compañía de profetas. ¿Se acuerdan cuando iban a ser rey? Dice que empezaron a profetizar y alguien pregunta, ¿quién es el padre de estos? ¿Quién es el padre espiritual? El padre espiritual era Samuel. O sea, ¿quién es el padre? Los guerreros que iban a la guerra, Números, Deuteronomio, que iban a la guerra en el pueblo de Israel, tenían que tener una cierta edad, mayor edad, cuando más se parecían al padre, cuando ya tenían una identidad, recién ahí iban a la guerra. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Lo del Antiguo Testamento revela lo del Nuevo. Nadie puede ir a la guerra. Usted no puede guerrear. Usted no puede hacer guerra al diablo. Usted no puede pararse en autoridad si usted no tiene identidad de hijo. ¿Amén? Entonces yo hago guerra al diablo, echo fuera a los demonios y no sé quién soy. ¿Sabe qué? El diablo se nos ríe en la cara. Si una persona no puede hacer guerra si no tiene identidad de hijo o hija. Usted no puede plantarse por su familia, por su matrimonio, por las madres, por sus hijos, si no sabe que es hijo o hija. ¿Sabe quién es? Diga, tengo identidad. Identidad. La identidad, no estoy hablando de identidad que te da un documento. Estoy hablando de la identidad de ser hijo o hija de Dios. Ni un título. Donde hay paternidad, dije que no hay maldición, hay identidad, hay honra. Honra, se valora. Una persona, escúcheme, que se le revela la paternidad de Dios, honra a Dios. Valora a Dios, valora a su Padre. Cuando a nosotros se nos revela la paternidad, no hay nada más importante que nuestro Padre Celestial. Decirle a tu lado, no hay nada más importante que Dios. Si estás con tu esposa, como siempre digo, vos no sos más importante que Dios, lo lamento. Primero es el Padre. Así no dígaselo con autoridad porque lo dice la palabra, primero es Dios. Lo primero es Dios en nuestra vida. Después todo lo demás está en orden. Una persona que no tiene a Dios primero, no se le reveló honra. Cuando hablamos de honra, hablamos de valor, de apreciar algo con todo nuestro ser. ¿Amén? Hoy dice, Padre nuestro, cuando ora Jesús, santificado, valorado, honrado sea tu nombre. ¿Amén? ¿Cuántos honran a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? Con nuestro corazón, se lo he enseñado cantidad de veces. Con nuestro servicio a Dios. Con nuestra vida entregada a Dios. Con nuestra obediencia a Dios, a su palabra, se honra a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No por miedo, sino por valorar lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Donde hay paternidad, hay herencia. Herencia. Dice Romanos 8:17 que si somos hijos también somos herederos. ¿Amén? Efesios 1:11 dice, en él tuvimos herencia. También dice 2 Corintios 1:22 dice que él nos dio las arras de su espíritu
el anticipo de nuestra herencia. El Espíritu Santo que te dio a tu vida es un anticipo de la herencia que tenés en los cielos, de todo lo de Dios. Es como un anticipo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Es un anticipo de todo lo que te corresponde. ¡Wow! Tenemos herencia. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Tengo herencia. Y ahí abarca es para todo. O sea, ¿qué te hace falta? Preguntale a que tenés a tu lado, ¿qué te hace falta? ¿Qué le hace falta? No lo espere de un gobierno, no lo espere de un hombre, no lo espere de una mujer, no lo espere de una parte humana. Eso viene de Dios. En Él tenés herencia. Solamente, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Pedirlo. Ay, pero no sé si es para mí. Algo que nos incentivaban allá en Buenos Aires. Pidan. Dice, pedir y seguir pidiendo. Dice que Él da más abundantemente aún de lo que vos pedís o creés que está bien. Si vos le pedís un auto de 2010, Dios te quiere dar un 0. Wow. Vos le pedís unos pesitos, Señor, dame unos pesitos para tirar hasta fin de mes. Y dice, no, te quiero bendecir hasta que te sobreabunde. No seas escaso en tu mente. No seamos escasos en nuestra mente. No, pero está complicado el gobierno. Está complicado. Con mi ley está complicado. No importa. Vos no dependés de mi ley ni de nadie. Vos dependés de Dios. ¿Cuántos se van a atrever? Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Todo está en su mano. Y te da todas las cosas, dice, para que las disfrutes en abundancia. ¿Cómo te las da Dios? En abundancia. ¿Cómo te da las cosas Dios? En abundancia. ¿Y no será que le estamos errando en algo? ¿No será que por ahí no estamos creyendo que Dios es nuestro proveedor y que es nuestro Padre y que nos puede dar todo lo que pidamos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga herencia. Tengo herencia. ¿Sí? Tenemos herencia. ¿Amén? Tenemos herencia. ¿Cuántos tienen herencia? Entonces dije que el Padre es una fuente. Una fuente donde usted puede recibir. Cuando usted tiene a Dios como Padre, usted puede recibir de esa fuente todo lo que usted necesite. Preguntarle a que tenga a tu lado, ¿qué necesitas? Otra vez, decir, ¿qué necesitas? ¿Necesitas fe? Dios te da fe. ¿Necesitas recursos? Dios te da recursos. ¿Amén? No me creen ustedes. Él es mi fuente, dígale, es mi fuente. ¿Sí? Él es mi fuente. Él es mi fuente. Un padre, una fuente, te imparte tres cosas. Fe, unción y bendición. Tanto el Padre Celestial, como un Padre Espiritual, que ahora voy a pasar a ese punto, te imparte fe, unción y bendición. Alguien que no tenga Padre no puede recibir fe, no puede recibir unción y no puede recibir bendición. Entonces, decirle no se puede vivir sin Padre. Es el principio de la creación. Es el principio ese. Todo se maneja de esa manera. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Cuando usted tiene fe, unción y la bendición de un padre, es suficiente para que usted prospere. Fe, unción y bendición. Y eso abarca primero para Dios, para un padre natural y para un padre espiritual. Primero Dios, como Padre Celestial. Un padre natural puede dar fe, impartir fe en sus hijos. Un padre espiritual te imparte fe. ¿Sí? Porque muchos dicen, yo soy padre espiritual, pero si no imparte fe, no sirve. Te parte unción, poder de Dios y bendición. Te bendice. Amén. Cuando usted tiene un padre, a Dios como padre, o tiene un padre, tiene herencia, tiene privilegios. ¿Cuántos tienen privilegios? Los que no son hijos no tienen privilegios. Pero los hijos tenemos privilegios. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo a un desconocido, entre un desconocido y mi hijo, ¿a quién prefiero? A mi hijo. Entre atender a un desconocido y atender a mi hijo, prefiero a mi hijo. En lo espiritual es lo mismo. ¿O no? Diga, tenés privilegios con Dios. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Amados por Dios. Amadas por Dios. ¿Amén?
Tenemos privilegios. Autoridad. Derechos. Y este es el que más me gusta. Acceso. Acceso. Los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios de acá? Tienen acceso. Directo. Usted no tiene que pedir cita para hablar con Dios. No es como un presidente, como un rey, que usted tiene que pedir cita. No. Vos tenés acceso directo a Dios. En este mismo momento hablas con Dios y tenés acceso directo. ¿Cuánto tiene acceso directo con el Padre? Cuando hay paternidad hay acceso directo. Acceso directo. ¿Amén? Ya voy terminando. Ahora, el joven pródigo cambió el acceso que tenía, todo eso, por algo material. Por ser dueño. Yo siempre digo, cuando vos sos dueño y no sos administrador de todo lo que Dios te dio, de tu Padre, vos pagás las cuentas. Diga, soy administrador de todo lo del Padre. ¿Amén? Él se fue de una manera y volvió de otra. Se sintió dueño. Vino con hambre porque se desconectó de la fuente. Rompió el pacto de familia. Cuando vos te desconectás de Dios, rompés ese pacto con Dios. De cierta forma, de familia. Se fue lejos de la casa. ¿Amén? O sea, Dios es un Padre generoso, un Padre bueno. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Dice que quería comer comida de los cerdos, pero nada le daban. Pero finalmente dice que volvió en sí, le volvió el sentido. Dijo, en la casa de mi padre, junto a la fuente, tengo todo. Tengo todo. Y acá tengo hambre. Dijo, voy a volver a mi padre. ¿Cuánta gente tendrá que volver a Dios? Volver al Padre, decir, tengo todo con Dios. ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a alejar de Dios? Quizá hay gente que está escuchando todavía las redes, que te alejaste de la fuente. No te alejes de la fuente, al contrario. Quizás estás viviendo como un pordiosero, quizás estás viviendo como un esclavo, porque se alejaron de la fuente. ¿Amén? Diga, no me voy a alejar de la fuente. Ahora, la historia termina. Dice que este vuelve en sí, con un pensamiento, con un plan. Dice, haceme como un jornalero. Pero dice que el Padre sale al encuentro. Y ahí revela el amor del Padre. Yo siempre hablo de esto, me apasiona hablar de esto. El amor del Padre. Porque él le correspondía otra cosa. Él había avergonzado a su padre. Había dicho, Señor, Padre, quiero que te mueras para recibir mi herencia. Le estaba diciendo, yo quiero que te mueras. Eso era lo que él estaba diciendo. Pero el Padre dice que corre a misericordia y lo abraza. Antes que llegue, va y lo busca, lo abraza. Dice que le dice, pónganle ¿qué? Anillo, vestido. Hay una versión original que dice, pónganle el vestido que tenía cuando se fue. Wow, todavía tenía el vestido ahí. Nos alejamos de Dios, pero el vestido, la cobertura todavía sigue estando. Vos creés que estás lejos de Dios, pero nunca te vas de lejos de Dios. ¿O no? Ahora decimos, me voy lejos de Dios, me voy a ir de la iglesia, me voy de la iglesia, pero de Dios no te puedes escapar. Porque es un Padre tan amoroso. ¿Amén? Tan amoroso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice que le dio tres cosas. Dice, pónganle anillo, ¿sí? Vestido, anillo y calzado. ¿Sí? El anillo significaba tres cosas, como siempre digo. El nombre de la familia. Si él se perdía, ese anillo tenía un sello. Y era el nombre de la familia. Era identidad. Él se había ido y había perdido identidad. Cuando el Padre lo trae nuevamente, le da identidad nuevamente. Un Padre da identidad. Tiene identidad. Autoridad significaba. El que tenía el anillo del Padre, de la familia, tenía autoridad. Autoridad. Lejos del Padre, lejos de Dios, no tenemos ninguna autoridad. ¿Amén? Diga autoridad. Y acceso. Le estaba diciendo, cuando el Padre le entregaba ese anillo con el sello, con una inicial o algo, le estaba diciendo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Amén? Diga, todo lo de Dios es mío. Y después dice que le da vestido, lo cubre, cobertura. ¿Amén? Cobertura. Un padre da cobertura. Hablaban algo tan tremendo allí en Buenos Aires. O sea, ¿cuánta gente sin cobertura, sin paternidad? ¿Amén? ¿Cuánta gente sola que no tiene, diga, cobertura?
En esta parábola, ya termino, en esta parábola del hijo pródigo se demuestra el amor del padre, porque ese padre representa a Dios. Amén. Representa a Dios. Quizá hay muchos que están diciendo, bueno, pues yo ya digo, ya lo escuché. Yo ya lo escuché. Pero vuelvo y repito, ¿cómo es tu forma de vivir? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Como un hijo o como un jornalero? ¿Cómo vivimos? Pues si vivimos como hijos, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. Todo tiene que cambiar. Cuando uno se le revela la paternidad de Dios, todo tiene que cambiar. Y termino con esto. Dios es Padre. Y su esencia es paternal. Todo lo que hizo lo hizo bajo un diseño de paternidad. Cuando Él crea, dice la palabra, dice que es Padre creando para el Hijo. Dice que por Él, hablando de Jesucristo, fueron creados por Él y para Él todas las cosas. Toda la creación, lo que Dios creó fue para su Hijo. Y para sus hijos. Todo tiene esencia de paternidad. Toda autoridad delegada tiene esencia de paternidad. Siempre lo repito. Ahora, Dios, Él es Rey en los cielos. Contesten amén. Está sentado en su trono. Ahora, delegó su autoridad y su esencia paternal en hombres y mujeres aquí en la tierra. Amén. Que reflejen, Jesús vino a reflejar la paternidad de Dios. Y así lo mismo Dios ha establecido a través de los tiempos, hombres y mujeres que reflejen esa paternidad. Esa esencia de Dios. Y ahí entra el otro tema, la paternidad espiritual. Paternidad espiritual. Había pastores allí, apóstoles, gente que no tenía un padre espiritual. No tiene un padre espiritual. Y alguien dice, yo tengo padre solamente a Dios, en los cielos. ¿Amén? Dígame. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Amén. No se distraiga. Yo sé lo que Dios me habló. Voy a hacer 2 llamados. Uno, que ellos quieren que recibir el amor del Padre Celestial. Amén. Que se hace tiempo que no siento ese amor de Dios. Y vamos a orar. Esto es para el que quiera. Y el otro llamado es que Dios me habló. Todo aquel que diga, yo quiero cobertura espiritual. Yo quiero paternidad espiritual. Ahí dice, yo tengo a Dios solamente como Padre. No. La Biblia dice que hay Padre espiritual en la tierra. Amén. Aquí dice, yo necesito un Padre espiritual. Yo necesito cobertura. El domingo voy a estar enseñando acerca de eso. Voy a estar enseñando acerca de cómo prosperar. La segunda parte, ¿se acuerdan? Para usted prosperar, en el área que sea, usted necesita un sacerdote. Un sacerdote que te bendiga, un Padre espiritual que te bendiga aquí en la tierra.